5, 6. Lo dejamos en que son 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, para un total de 45. Volvemos a lo mismo. Hola chicas, ¿cómo van? Buenas noches. Digo que volvemos a lo mismo porque pues yo ya había dado esta clase, pero estas muchachas quedaron confundidas diría un amigo, quedaron confundidas con el tema de múltiplos. El problema es que ellas quedaron con la idea de que si eran 6, 8 y 6, entonces que era múltiplo de 46. No, 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 volvamos a retomar. A ver, muchachas, terminé acá. Ahí. Vuelvo con medidas y todo porque me preguntaron mucho, profe, las medidas. Quedó este fondo de 19 centímetros. 19, mire, está plano. La idea es de que él se cierre, pero yo creo que en 2 vueltas más. No, mentiras, una vuelta, ya recuerdo que ya de hecho tiene 2 vueltas sin aumento, entonces tiene la otra vuelta. Perdón por llegar tarde, no, Natalia, acabé de empezar porque el celular estaba descargado y mientras tomé agüita lo puse a cargar un poquito, entonces, no, vea, aquí fue y me serví agüita. Y lo puse a cargar. Entonces, muchachas, ya tenemos el fondo, tiene 180 puntos, es múltiplo de 45, 45 por 4, 180 puntos. Y lo vamos a organizar de la siguiente manera. Es que las chicas de verdad se perdieron y ellas decían, profe, es múltiplo de 46. No, voy a comprobarles nuevamente que es múltiplo de 45. Acá terminé y yo puedo empezar el diseño. Ahí donde terminé, de una vez, no tengo que adelantar nada. Y el diseño lo vamos a empezar. 6 puntos bajos dorados. Acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 puntos bajos vino tinto. Muchachos, sigue siendo múltiplo de 45 y ya les digo por qué. 7 puntos bajos vino tinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 puntos dorados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las chicas siempre me están preguntando que cómo saben cómo organizan el diseño. En este caso nosotros tenemos claro que es múltiplo de 45 y que este es el centro. Entonces, voy a enseñarles como enseñé hoy el caballo, a dividir la mochila del caballo, a ver si les queda más fácil. El centro de este diseño sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería el punto 4. 1, 2, 3 a este lado. Este es el punto 4 y me queda 1, 2, 3 a este lado con los 6 y los 6. Este es punto 40, este es múltiplo de 45. Entonces, si acá tengo el punto 1, de acá para acá, 45 dividido a la mitad serían 22. 22, porque este sería el punto impar, el que marqué. Entonces, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Listo. 22. Con este que hay acá es 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Creo yo que conté bien hasta ahí 45. Igual ahorita confirmamos. Entonces, de acá para acá debo tener 22. De acá para acá, 22. Confirmo que este es el que tengo dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y el que tengo marcado 22. En total tengo 45 porque tengo 22. El que está marcado 23 y hasta acá 45. Entonces, este es múltiplo. El diseño es múltiplo. Chicas, tienen que tener claro una cosa. Aunque yo acá le coloque un punto más o le coloque uno acá o uno acá, el diseño es múltiplo de 45. Eso no va a cambiar, eso no lo puedo cambiar porque yo tengo solo 180 puntos, ¿ok? Entonces yo no me puedo poner a colocarle más. Ya teniendo claro que de aquí para acá, todo esto hasta acá hay 45, ¿cómo sé yo cómo voy a continuar para repetir esto? Contando estos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Este es 23. Entonces quiere decir que los vino tintos que vienen acá, yo los tengo que hacer acá antes de repetir esto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el que tengo marcado 13. Entonces voy a empezar con 13 puntos. Yo este no lo he terminado, hasta donde marqué, hasta ahí debe de ir. Para poder quedar claros, chicos, de verdad, si ustedes no entienden esta parte de la primera vuelta del cuerpo, va a ser muy difícil que con otra mochila lo puedan sacar fácilmente. ¿Qué es lo que pasa? Esta mochila para mí en este caso es muy fácil porque no tiene muchas cositas, empieza solamente con este diseñito de 6 dorados, 7 vino tintos y termina con vino tinto. Entonces esa parte hace que sea un diseño muy sencillo. Mire, aquí voy a agarrar el punto, que sería mi punto 45 este. Este sería mi punto 45, ¿listo? Entonces, aquí para allá yo estaría empezando nuevamente de cero. O sea que este punto que yo voy a hacer acá sería el punto 1, pero del siguiente motivo. Tienen que tener claro. Y el siguiente motivo o el siguiente diseño que me dice que es múltiplo de 45, exactamente como el que acabo de hacer, dice que tiene 13 puntos acá. Entonces yo voy a repetir eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13, que es mi segundo motivo. Y dice que tiene 6 dorados. Entonces yo suelto el vino tinto y agarro el dorado. Acomodo mis hilos y voy a hacer 6 dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice que después de los 6 dorados tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vino tintos. Vamos a hacer los 7 vino tintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de los 7 dice que van 6 dorados. Vamos a hacer los 6 dorados porque es múltiplo de 45, o sea que se repite ese diseño, en este caso 4 veces.
por eso no tiene mayor dificultad, porque es que repetir exactamente lo primero que hicimos, volverlo a repetir 3 veces más para un total de 4. Entonces, eso es lo que yo trato de que las chicas entiendan, porque se les hace muy difícil esa primera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de estos 6 dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 1 para 13. Entonces vamos a hacer 13. Si usted llegase a tener alguna duda, cuente entonces desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y este es el punto 45. Ahí no hay pierde. ¿Por qué, chicos? Porque estamos trabajando múltiplos de 45. Entonces usted puede tomar cualquiera de esas dos opciones. Yo trato de explicarles de diferentes formas porque todas tienen diferentes maneras de aprender. Entonces, se les dificultó algo que no tenía dificultad alguna. Entonces, me preocupa es eso, que algo tan sencillo se les haya hecho tan complicado de entender. Volvemos a empezar. Esperen que por acá, porque como yo ya... De hecho, hoy le expliqué como a 3 chicas por interno, muchachas. Ustedes no se imaginan porque me preocupa que no hayan entendido, porque es que por interno me tocó explicar como a 3 chicas algo que está muy fácil. Sí, son chicas nuevas, eso sí aclaro, son chicas nuevas que la mayoría dice yo nunca había tejido, por eso no entendí, pero sí, pues no lo veo tan complicado. No lo veo como para decir es que es difícil de entender, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 6 dorados. Listo. Hola chicas, buenas noches. Por acá llegaron muchas chicas. Natalia, Diana, Vianet, Teresa, Yadira, ¿cómo están? Teresa, bienvenida. Diana, Loida, Víctor, buenas noches. Diana, buenas noches. Antonia, Graciela, María Luisa, Nubia, buenas noches. Es Doris Echeverría, sí, buenas noches. Ya no, buenas noches, Nubia. Profe, la estoy haciendo en negro y blanco. Y qué adivina. Geraldine, sí, buenas noches. Griselda, buenas noches. Margarita, ya no. Señora Olga, bienvenida. Constanza, buenas noches. Ya no, buenas noches, bienvenida. Por ahí, ¿quién más llegó? Ve, por ahí no veo más. ¿Será que se me faltan mensajes para ver? Bueno, muchachos, tengo los 13 vino tintos. Ahora voy a hacer los 6 dorados. 2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos con los 7 vino tintos. 7 vino tintos. Gabriela María García, buenas noches.
Señora Inmaculada, buenas noches. Sí, ya vi los otros mensajes que me llegaron. 7. 1. No aumentos. Ay, eso fue lo otro, muchachas. ¿Qué, profe, y dónde van los aumentos en esa vuelta? No, chicos. De hecho, yo ya llevo 2 vueltas sin aumento. Esta es la tercera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es mi tercera vuelta sin nada de aumentos. ¿Por qué no hago aumentos? Porque siempre que usted hace aumentos, lo hace para que el fondo siga creciendo. En el caso de las mochilas Guayú, cuando dejamos de hacer aumento, el fondo ya no crece y empieza a crecer es el cuerpo de las mochilas. Eso es lo que empieza a crecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el cuerpo de las mochilas crece hacia arriba. El fondo crece hacia los lados para que sea redondo, grande, y el cuerpo de la mochila ya crece hacia arriba para que empiece a tomar altura. ¿Listo? Acá para allá. Si tienen dudas, chicos, sencillo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. ¿Listo? Porque fue lo que más. Profe, es que no entiendo entonces cuántos puntos hay. Usted complete 45. Ya. Ahí no hay pierde. Si usted ahí se dedica a completar 45 puntos, no tiene por qué perder la cuenta. Porque el diseño es múltiplo de 45. ¿Listo? Entonces, vean, ahí ya tengo un motivo, 2 motivos, 3 motivos. Acá tendrá que quedarme el cuarto motivo. ¿Listo? Yo se los aclaro lo más que puedo, muchachos, para que no me queden atrasaditos. Diana Cantillo, buenas noches, bienvenida. Belkins Tejada. Belkin Tejada, buenas noches. Qué pena contigo, pero es que me da toda la luz de la lámpara donde me llegan los mensajes. Me da toda la luz ahí. Y me toca como esperar un poquito que suba el mensaje para poderlo ver. Porque da todo el brillo del bombillo. Bueno, la lámpara es una lámpara. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y volvemos con los 6 dorados. Natu, buenas noches. Buenas noches. Siempre quise aprender Guayú. Es muy fácil. Mira que es muy sencillo. Con que aprendas a hacer puntos bajos, con eso ya la tienes más que ganada. 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente 7 vino tintos y 6 dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente 6 dorados. Y si todavía tienen dudas acá, pues cuentan hasta que lleguen a 45. Si no, acá para allá solo tejen y tejen hasta que lleguen al último punto y ya no pasa nada, muchachos. No pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ya están seguras que entendieron, pueden aquí también terminar contando hasta que lleguen a 45. En mi caso, yo sé que tengo los puntos exactos. Podemos tejer hasta llegar allá y listo. Ustedes si quieren, si todavía tienen dudas, confirmen, muchachas, que al tejer acá
que vamos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Listo. 45. Y ya llegué donde tengo mi gancho marcado, que sería el punto 1 del diseño. Yo voy a quitar los ganchitos. Ya tienen claro ustedes, muchachos, qué hay que hacer. Acá para seguir, no hay que contar puntos, solamente dejar un punto para llegar al siguiente diseño. Es más fácil todavía. Natu, siempre he querido, sí señora Gabriela, yo tengo 12, 6, 8, 6, 13. Gabriela dijo hola. Ana, buenas noches señora Ana Rosso. Lo puede dejar así o lo puede acomodar como nosotros lo tenemos, porque es que las chicas no lo entendieron y ellas pensaban que quedaban 46 puntos. Entonces, claro, si yo les digo tengo 180 puntos, pero usted cree que es de múltiplo de 46, entonces obviamente usted va a decir 46 por 4, por ningún lado me da 180. Entonces, ese era el inconveniente. Entonces, yo se los simplifiqué así porque hoy tuve como clase con 3 chicas que no entendieron esta vuelta y me tocó explicárselo de esta forma para que les quedara más claro y entendieran. De hecho, ellas tienen el patrón y les enseñé a leer el patrón y lo entendieron así. Entonces, muchachas, si usted está empezando a tejer, le recomiendo que lo haga exactamente como se lo acabo de enseñar para poder que lo entienda y no tenga dificultad más adelante, porque el problema es que si usted no lo hace así, las chicas se perdieron de una forma loca. Es que no sé qué fue lo que pasó ahí. Yo siento que fue una mala información porque ellas iban bien y leyendo el patrón iban muy bien, pero llegó un momento que no, profe, es que aquí me quedé y que no, que son 184 puntos, que no eran 180 y que no eran 180 y se rancharon que no era 180. Aquí, chicos, yo solo tejo vino tinto sobre vino tinto y dejo uno libre y acá al final uno. O sea que si yo tengo 6 dorados, me van a quedar en esta vuelta 8. En todos los dorados me va a quedar en esta vuelta 8. No tengo que ponerme a contar. Solo en todos los dorados me tienen que quedar 8 y ya. No me preocupo cuántos vino tintos tengo, porque en la vuelta anterior yo me preocupé de contarlos. Ya esta vuelta se supone que quedó perfecta. Entonces en esta vuelta solamente tejo punto sobre punto, miren. Para un total de 7 y el último lo hago sobre vino tinto para 8. Acá como estoy corriendo los puntos, entonces acá ya no me quedan 7 vino tintos, sino 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vean. Teniendo esto claro, repitan lo que les acabo de decir y no se pongan a contar. Simplemente repitan lo mismo y ya. No se me preocupan de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Ok? Y seguimos. Punto sobre punto en el primer vino tinto, los dorados y al final el último dorado lo hago sobre vino tinto. Listo, muchachas. Acá sobre vino tinto y seguimos. Esta mochila es de 180 puntos, va a quedar más o menos de 25 de alto. Bueno, una cosa, si yo quiero que me quede más alta, nosotros de hecho a esta mochila le habíamos modificado unas flores para que quedara mucho más alta. Pero entonces como el fondo es solo 180 puntos, yo le quité las flores para que ya no me quedara exageradamente alta. O sea, así como les he explicado en los grupos de WhatsApp, uno puede utilizar el mismo patrón,
para hacer una mochila mini, una mochila mediana o una mochila grande. No hay problema. ¿Qué hay que hacer? Sumarle cositas. Por ejemplo, esta cuando las chicas lo quisieron hacer de 240 puntos, lo que hicimos nosotros fue hacerle una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas con unas flores en la parte de abajo. Y luego, al terminarla en la parte de arriba, le hicimos lo mismo, 5 vueltas más para que quedara con flores. Sacamos los pasadores y ahí sí la terminamos. O sea que finalizando, empezando, le sumamos 5 vueltas. Finalizando 5 vueltas, en total al patrón se le sumó 10 vueltas. Entonces, obviamente, si yo tengo, por ejemplo, 41 vueltas, tengo que tener claro que es una mochila medianita, no mini, sino medianita. Pero si le sumo 10 vueltas más, obviamente ya me va a quedar grande y tengo que sumarle no solo 10 vueltas al cuerpo, tienen que tener claro que le tienen que sumar también al fondo. O sea, yo no puedo hacer una mochila grande. Con este fondo de 180 puntos no puedo sacar la mochila grande, no tengo forma de sacarla. Ya sería estilo playera o mochilón para poderle hacer aumentos. Pero entonces con 180 puntos sale una mochila mediana. En el caso de nosotros que tejemos muy apretada esta mochila, porque yo he hecho mochilas unicolor de 160 puntos y me quedan grandes, pero unicolor, agarrando el punto completo y tejiendo con hilo alma. Entonces, esta sí o sí le sale medianita, posiblemente medianita, grandecita, medianita, no grande. Si usted quiere una mochila grande, le toca de 240 puntos. Eso ya es una mochila muy grande, muy bonita. Entonces, depende de eso, chicas, porque esa también fue una duda que tuvieron, pero enormemente. Qué cosa tan loca. Que, profe, si yo quiero una mochila de 30 centímetros de alto, con este fondo me sale. Y yo, mamita, le queda demasiado alargado. Entonces, ¿cómo se va a ver la mochila? Como un tubo alargado hacia arriba. No se va a ver cilíndrica bonita, sino cilíndrica exagerada. O sea, se va a ver más alta, no se va a ver acorde al fondo. Entonces, por eso, pues yo les aclaro todas estas dudas, porque entraron muchas chicas de principiantes y tienen todas estas duditas. Igual se puede hacer también más pequeña. Yo les hice, es que no me acuerdo si eran 120 y algo o 130 y algo de puntos para la mochila cuando quedó sin terminar los caracoles, que entonces a ese paso quedó como de 32 vueltas de alto, porque no tenía los caracoles para terminarlo y no quedó para nada alta, quedó mini hermosa. Oiga, yo a quién le vendí esa mochila, no es que también la tejimos hace tanto tiempo que no sé ni quién se quedó con esa mochila. Pero esa sí era mini, mini y tocó fue reducirle al cuerpo. En el caso que lo que yo les digo, en la de 242 se le aumentaron 10 vueltas, o sea, eran 200, eran más o menos el cuerpo de 41 vueltas y se le sumaron 10 más para que quedaran 51, más la del pasador 52 y le hago 4 vueltas más, quedó de 56. En cambio, para esta antes le quité 10 vueltas y cuando yo vaya avanzando, si está muy grande, antes 5 vueltas antes de terminarla, si está ya muy grande, pero todavía estoy tejiendo el diseño, saco los pasadores antes de terminarla. Espero que me estén entendiendo las chicas que tienen el patrón, que con eso se pueden guiar, que es lo que les digo yo. Que antes de sacar los pasadores, yo puedo, antes de llegar a la vuelta de los pasadores, si yo quiero que no me quede tan grande o la veo ya bien de grande, puedo sacar los pasadores todavía tejiendo el diseño. Que si eso nos ocurre acá, yo se los enseño, muchachas, para que lo entiendan, que esa parte de los pasadores la decido yo. Yo decido dónde le coloco los pasadores. ¿Por qué? Porque si me queda muy alta, exageradamente alta, yo puedo evitar hacer las 5 vueltas de los pasadores, hacerla en el diseño. O sea, sin terminar todavía la flor. Mejor dicho, no se preocupen que al paso que vamos avanzando les voy aclarando todas esas dudas. Todas esas dudas y como las que tienen el patrón van a poder confirmar con el patrón las vueltas de alto, así pues nos vamos a guiar. Entonces no se me asusten que hay más de una. Ay, profe, yo ya no sé si sea capaz. Sí son capaz.
Obvio que son capaces, muchachas. Obvio que sí. Y este diseño no es nada difícil. No es, uy, diseños difíciles, no sé. La del pavo es un diseño difícil. Pero esta no, muchachas. Miren, vean lo suavecito que es tejerla. Es muy, muy fácil. Muy sencillito, vea. Y son muchos puntos del mismo color, entonces no le tengan miedo a eso, no le tengan miedo a un diseño tan fácil como este. María García, buenas noches, profe, bendiciones, bienvenida señora Olga. María Valentina, buenas noches. Fanny, buenas noches. Gloria, buenas noches. Y acá seguimos. Acá seguimos, muchachas. Solo tejiendo 8 dorados, nada más, es que no es nada complicado. No, pero yo creo que ya las muchachas con esto van a avanzar y no le van a tener miedo. Sigan tejiendo el punto igual. Si usted venía tejiendo apretado, siga tejiendo apretado. Si estaba tejiendo un poco suelto, siga suelto. ¿Qué es lo que pasa? Para crecer la mochila acá para arriba, no es necesario tejer más apretado que para que se cierre. No, ella automáticamente se va a cerrar. Terminemos acá esta vuelta y ya les muestro. Bueno, no es que les voy a mostrar una vez. Mire, lo que yo ya he tejido, mire cómo se va cerrando. Lo que apenas estoy tejiendo todavía le falta partecita. Espera que es que acá se ve un poquitín el vino tinto y quiero saber qué hilo es el que medio se asoma ahí, que no se me vea. Es este con el que estoy tejiendo. Era ese. Entonces, miren, vea, en la parte que yo ya hice la segunda vuelta, miren cómo se ha cerrado. Miren cómo se ha cerrado. En la parte que no he hecho la vuelta, mire que está todavía plano. Miren, ¿sí ve? Ve, aquí está todavía plano. No les miento cuando les digo que no es jalando los hilos, está plano. Y miren que la ven así y véanlo cómo se ha cerrado. ¿Sí ve cómo se ha cerrado? Y aquí apenas se va a empezar a cerrar porque apenas estoy dando la vuelta. Entonces, muchachas, es eso, simplemente tejer sin aumentos y él empieza a cerrarse. Nada más, no tienen que hacer otra cosa diferente a esto. Y seguimos tejiendo punto a punto, que también esa es la duda, que se aprieta más la puntada para poder que se cierre. No, 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 no. Dejan exactamente igual y verá que ella se cierra. No estoy haciendo aumentos, no estoy haciendo nada diferente, solo punto sobre punto. Y ese fondo quedó muy lindo, sí, chicas, ese fondo nos quedó hermoso. Miren acá. Punto sobre punto. Sí, chicas, ay, no. No se preocupen que es fácil, es sencillo, miren. Ya voy a terminar esta vuelta y empezamos la tercera y verá lo fácil que es. Y si alcanzamos, yo creo que si alcanzamos, damos otra vuelta más, o sea, 4 vueltas en este en vivo para que empiecen a ver los crespos tan hermosos que se arman. Yo no me voy a adelantar una sola vuelta, que eso fue lo otro que me decían las muchachas. Que profe, que es que usted se adelante y quedamos perdidas. No, no tengan miedo. Es que, chicas, cuando el diseño es complicado, bueno, sí, está bien. Dice uno, muchachas, es que se metieron con algo complicado, pero este diseño no es complicado. Si fuese un diseño complicado, yo les hubiera buscado o se les hubiese buscado en el momento uno un poco más fácil para que no se me pierdan, pero esto era lo más fácil. O sea, de los proyectos que yo tengo para tejer estos días, siento que este es el más sencillo de todos, el más súper sencillo de todos este. El de Tucán es un diseño muy complicado. El de la mochila de la selección, la tricolor lavandera, es el fondo, era un poco complicado. El cuerpo no es complicado, pero el fondo sí tenían que tener un poquito de experiencia porque les estaba enseñando un puntico, que hay una chica que quiere hacer unos muñequitos, pero necesitaba encontrar la forma de hacer unos puntos que se vea como un caminito. Entonces, por eso se lo expliqué así. La del caballo, no, la del caballo tampoco tiene mayor dificultad. Digamos que sí hay que estar contando muchos puntos para iniciar, pero así una dificultad enorme, no, porque son 3 hilos nada más, 3 colores. Entonces, bueno, no, es que no estamos haciendo mochilas tan difícil. Yo no de las muchachas porque a raticos como que se me confunden tanto, pero yo creo que es más el miedo a que tengan que desbaratar mucho.
Miren, chicas, vuelvo y les repito, que yo se los dije a ellas en el grupo de WhatsApp. Cuando uno comete un error, por ejemplo, acá, que yo ya estoy terminando y llego acá y me doy cuenta que aquí no hice 8 dorados, sino póngale usted solo 7. Yo tengo que desbaratar la vuelta, pero solo es esa vuelta. Yo no tengo que desbaratar esta. No, 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 no. Entonces, no le tengan miedo, listo, que toca desbaratar una vuelta son 180 puntos, pero solo tendría que desbaratar esa vuelta. Entonces, tampoco es tan grave. No hay que tenerle tanto miedo al tejido que, ay, no es que no me gusta desbaratar. No, y si es una sola vueltecita y si es algo pequeño, pues no pasa nada. No pasa nada, tampoco es cosa tan grave. Porque si, ay, no, profe, es que no quiero desbaratar. Chicas, tejen 2 puntos y me envían foto. Profe, así voy bien, yo mi reina, termina la vuelta para poder que se vean los diseñitos y decirles si vas bien o no. Ay, es que no quiero desbaratar. A mí me das risa porque no, tampoco es tan grave. Pero sí, pues obviamente sí, sí está bueno. De todas maneras, uno le echa la miradita y yo tengo un ojo de águila que cualquier cosita que falle lo veo fácilmente. Entonces, bueno, por ese lado no, no les dé miedo. Acá, muchachos, está quedando muy bonita. Sí, me gusta cómo se ve, me gusta. Acá, para poder decir que terminemos o que ya terminé, tengo que llegar hasta acá. No puede ser a la mitad de acá. ¿Por qué? Porque yo aquí, en esta línea, fue donde empecé y terminé. Yo sé que se nota poquito, pero mira, acá fue donde yo empecé y terminé todas las vueltas. Entonces, para poder que esta vuelta quede terminada, tengo que llegar hasta ahí. Gloria Yanú, llegué, bienvenida niña Yanú. Ay, niña Yanú, usted creo que me deja un comentario en el WhatsApp que en cuanto vendía la moña, lo que se haya llevado de material y de tiempo. Si por ejemplo se le llevó 1 hora, entonces 1 hora de su tiempo más el material, que el material incluye todo. Si utilizó hilo de costura, si dijo usted que había utilizado una moña negra, cuánto le costó la moña negra, más el hilo y las horas de trabajo, que si es 1 hora, 2 horas, 3 horas, y si le quiere poner un porcentaje, normalmente se le suma el 25% para que le quede su ganancia, que no solo sea la mano de obra, sino que le quede ganancia a lo que usted hizo. Porque no es recuperar solo el hilo, ojo con eso, no es recuperar solo el hilo. Y acá dejo un punto libre. Un punto libre, no se me ven hilos por ningún lado, está muy bonito. Digo que ya terminé la vuelta, ya aquí también ya empezó a cerrarse, todo está bonito, se está cerrando. Y dice que en esta, que es la tercera vuelta, voy a dejar un punto libre para hacer 3 morados, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 4 y 3. Acá me quedan 4 dorados, pero el primer dorado, el primero, lo hago sobre vino tinto. O sea, acá, espere que no lo vi, no está por ahí recogido en ningún lado. Sobre vino tinto, o sea que yo tengo que dejar un vino tinto libre, aquí, como mis hilos alma, un vino tinto libre y hago el primer dorado ahí. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 4 dorados. Ah, no, 4 vino tintos porque acabo de hacer es dorado, perdón. 4 vino tintos. 1, 2, 3, 4. Ahora 3 después de 4 vino tintos, 3 dorados. 4 vino tintos, 3 dorados. Acá en el medio de los dorados ya me quedan 3 vino tintos. Porque como el último dorado lo hice sobre vino tinto y tengo que dejar uno libre para empezar el dorado. Miren, ahí ya empieza a verse un poco el diseño. No es tan complicado, muchachas. Yo siento que ya pasamos la parte difícil. De todas maneras, terminando el en vivo, voy checo en WhatsApp cualquier dudita que tengan, cualquier cosita, miro fotos, pero no se me asusten, por el amor de Dios, que no es tan complicado. 3 dorados y nuevamente 4 vino tintos. 1, 2,
3, 4. 3 dorados, nuevamente. Córdula, buenas noches, Teresa, Anaya, profe, te dice bien. Trientes, imagínese que se ve como ese morado, uva, y usted dice que es vino tinto, yo lo veo morado, color como uva, morado de morado. Pues no le entendí qué fue lo que dijo la señora Teresa. No, igual señora Teresa lo pueden hacer con el color que ustedes quieran. Ahí sí no hay ningún problema. Lo pueden hacer el color que ustedes quieran. No, no necesariamente tienen que ser estos dos. O sea, no pasa nada si lo hacen con un color más oscuro, más claro o hasta con el rojo indio. ¿Se acuerdan el rojo con el que hicimos el indio piel roja? Hasta con ese color lo pueden hacer, no pasa nada. Combina perfecto con el dorado, así que no hay problema. Señora Olga, siempre está llegando personas nuevas que desean aprender. Sí, señora María. No, muchachos, llevo ya con esta semana que se terminó, 2 semanas completas de demasiado trabajo. O sea, gente nueva, gente de acá de Bogotá, gente que ha llegado de otras páginas con otros maestros. Que no, profe, que esto no lo entendí, que enséñeme. Hoy vino una señora, me dio mucho pesar de la señora porque yo le dije que cómo le podía ayudar, que qué quería que hiciera por ella. Me dijo que no, pues que una clase presencial, pero que no tenía dinero ni para venir, chicos. Imagínense, que sí está en Bogotá, pero que no tenía dinero ni para venir. Pero que se había puesto a hacer una mochila con unas indicaciones de un video de, bueno, ya mencionó la página, pero no tiene nada que ver con la conversación y que no le sale la mochila y que no le da y que el patrón no le da y que el diseño no le da. Entonces a mí me da mucho pesar porque eso frustra mucho a la gente cuando encuentran videos mal explicados o que no les colaboran con lo que ellas necesitan saber. No son capaces de trabajar y pues obviamente recurren a otras personas. Entonces me dijo, yo lo estaba tejiendo porque soy seguidora de esta persona, pero no fui capaz, no le entiendo. Es que llegan a una parte y no le entienden. Yo por eso soy muy cuidadosa cuando las chicas de WhatsApp, por ejemplo, me dicen, profe, no le entendí, no sé qué pasó. Yo trato de volver a explicarlo, de solucionar cualquier duda, porque si usted no le ayuda a sus seguidores o a sus amigos o a sus compañeros de tejido, pues tienen que ir a buscar ayuda en otro lado. Por eso a mí me ha llegado la semana pasada y esta semana me llegó cantidad de trabajos para corregir patrones, para hacer patrones que veían por ahí de la IA, mochilas muy hermosas de la IA. Entonces, profe, intenté hacerlo y eso no me salió, ¿cómo le hago? Entonces me mandan a hacer el patrón. Pues para mí muy sencillo porque me envían la imagen. Entonces yo con la imagen, pues claro, saco el patrón más fácil. Ya no me toca buscar o inspirarme en algo, sino ya tengo una base, ya tengo la parte importante que es tener una imagen. Porque esa parte es muy fácil cuando uno ya tiene una imagen creada, así sea por IA. Entonces, muchos patrones, demasiados patrones porque no les da. Así como los sacan con IA, no les da. Y aparte de eso, pues vea, alumnas que quieren tejer cosas, se enamoran de algún proyecto que ven, no les da y pues me buscan a mí para que les ayude a que salgan los diseños. Ay, tengo en ese momento tres compañeras tejiendo exactamente la misma mochila. Me dio mucha risa porque el gerente de venta terminó 4 fajones entorchados esta semana y de los 4 teníamos 2 vendidos, ya pagos. Los otros sí pues preguntaron y que bueno, que deme tiempito. Entonces yo le dije, no, hágalos de una vez, que si esa persona no los quiere, pues otra persona los comprará. Nosotros somos tienda como tal, física, entonces obviamente necesitamos tener producto como fajones hechos. Bueno, en todo caso, Jason se acordaba de quién había pagado un fajón. Entonces cuando ya lo terminó, ya lo pulimos, le cortamos las mechitas, todo, llamó a la señora, le dijo, mire mi señora, acá está su fajón, bueno, en fin. Y el segundo no se acordaba. Vea, un fajón divino, chocolate espectacular y no. Y él sabía que habían 3 chicas tejiendo la misma mochila con el mismo fajón,
exactamente el mismo fajón. Entonces dijo, yo creo que es de esta señora porque esta señora me mandó a hacer el patrón, pasó lo mismo. Encontraron por ahí la mochila hecha y ustedes saben que lo que se hace con inteligencia artificial, pues igual va a tener sus fallas. Eso es mentiras que sale perfecto. Entonces, no, que queremos hacer esta mochila. Y entonces a él le mandaron a hacer el patrón. Entonces él dijo, yo sé que ese patrón lo saqué para esta señora y para esta otra señora y para esta otra señora. Entonces él empezó entre ellas tres a mandar la foto. Doña Juliana, usted fue la que me mandó a hacer el fajón, porque de las tres solo una mandó a hacer el fajón, las otras tres no. Entonces, cuando una señora, no, no soy yo, muchas gracias. La otra, no, no. Cuando apareció la chica que era, ay, no, Jason, es que yo le mandé a hacer el fajón, a preguntarle si ya está, que envíeme la foto, ¿cuál fue? Claro, era ella. Entonces, listo, le mando el fajón. Cuando va llegando la señora hoy, una de las señoras que estaba teniendo la mochila, no, que don Jason, usted todavía tiene el fajón, es que me empezó a haberle dicho que no, porque yo sí lo necesito. Y le dijo, Jason, no, lo que pasa es que lo mandaron a hacer hace como 20 días, ya los terminé y pues obviamente donde usted me diga dónde le deposito, pues yo me doy cuenta que no era suyo porque la señora ya lo había pagado. Y la señora quedó aburrida porque era la misma mochila, le funcionaba el mismo fajón. Pero ¿qué hicimos nosotros? Pues darle la clase del fajón entorchado y se fue ya con el urdimbre listo para solamente tejerlo. Entonces igual le solucionamos el problema. Se llevó un fajón que por si no terminaba ese. Y si no, pues si le rinde y termina ese, con los mismos colores de la mochila y el mismo diseño. Se le enseñó, entorchamos hilos, cortamos los hilos, los organizamos y ya se fue tejiendo su propio fajón. Pero sí, una locura, 3 chicas tejiendo la misma mochila. 3 chicas, o sea, de verdad, todo es trabajo para nosotros, todo ese tipo de cosas es trabajo. Y que solamente la señora que vino hoy a hacer el fajón no había comprado el material con nosotros, las otras chicas compraron el material con nosotros. Entonces, eso nos funciona porque ellas se enamoran de algún proyecto y compran con nosotros el patrón, el material y las clases. Entonces, no, pues muchachas, llevo 2 semanas que de verdad yo digo, ¿por qué no tiene más horas el día? ¿Por qué no tiene más horas del día para poder alcanzar a atender a tantas personas? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Igual los en vivos yo no los fallo porque yo no trabajo sino hasta las 5 y a partir de las 5 hago los en vivos. Entonces, por ese lado, no hay forma de que yo diga no hay en vivo un día que porque tengo mucho trabajo, no, muchachas. Francisco, buenas noches. Francisco, número de WhatsApp. María García, bendiciones, amén, amén. Betty, buenas noches. Francisco, toma apuntes, agarra papel y pluma, se los voy a decir mi número de WhatsApp. Igual está aquí en mi perfil, está en el intre donde están todas mis redes sociales, pero bueno, se lo voy a decir. ¿Ya está listo, Francisco? Para que anotes mi número de WhatsApp, directa comunicación conmigo o con el gerente de venta. Si yo estoy en clases presenciales, no atiendo el teléfono, pero el gerente de venta sí. Entonces, si yo estoy en clases presenciales, no, muchachas. No, a mí me da pena en el alma, pero no, porque es que yo que voy a dejar una persona tejiendo sola 5, 10, 15 minutos para atender el teléfono, cuando la persona tiene el tiempo limitado de 9 de la mañana a 12 del día o de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces, no, muchachas. Pero entonces, si yo tengo tiempo, contesto el teléfono, si no tengo alumnas presenciales o estoy en una videollamada por WhatsApp para enseñar algo, que también son muchas las clases que sale por horas por WhatsApp. Entonces, pero normalmente el gerente de venta está así disponible, él sí está haciendo lo que está haciendo, él contesta ese teléfono. Él sí, la verdad, la única es que está en otra llamada. Ahí sí, muchachas, les toca que esperen que él las atienda en el orden de llegada. Lo que pasa es que hay días, muchachas, que son 100, 150 mensajes y la mayoría hay que llamarlos para darles información o son pedidos. Entonces, también hay que llamarlos para aclarar el pedido, para confirmar pagos, todo eso. Entonces, eso quita mucho tiempo cuando cuando a los clientes se atienden por llamadas, pero nosotros preferimos hacer la asesoría muy personalizada porque la mayoría de nuestros clientes tejen también con nosotros, no solo es de la tienda de hilos.
¿Por qué? Porque a veces dicen, no, que la profe me combine. Yo, por ejemplo, están tejiendo esa mochila, pero por alguna razón no quiere morado ni dorado. Entonces llama a decirle al gerente de venta, voy a comprar los hilos con usted, voy a tejer esta mochila con la profe, pero quiero que la profe me asesore en esto, esto y esto. Entonces, obviamente, por la llamada es mucho más fácil. Que ahí sí, aunque yo tenga alumnas presenciales, yo le digo, no, dígale que le funciona tal color o le funciona tal otro o que haga esto, haga lo otro. No importa que yo tenga la alumna presencial. Ya para responder dos, tres frases, pues obviamente sí saco tiempo. No es tanto como agarrar el teléfono y dedicarme a atenderla los 5, 10 o 15 minutos que dure la llamada. No, pero sí, claro. Me muestra la foto y me dice, mire, que ella quiere este fajón, que si se lo puede hacer de estos. Ah, sí, señor, claro que sí, dígale que sí, que le queda bien ancho, que le queda bien con mechas, sin mechas. Ese tipo de cosas sí siempre las resuelvo yo. El gerente de venta sabe muchísimo ya de todo lo del crochet y de todo este maní de tejer, de combinar, pero siempre la última palabra la doy yo. Siempre, siempre, porque pues siento que es mucho más fácil la comunicación que tenemos porque somos nosotras las que nos conectamos aquí a hacer las clases. ¿Qué dijo Francisco? Que si le da el número. ¿Para dónde se fue Francisco? Diana. Son muchas bendiciones llegan. Sí, señora Diana, es loca, pero bendito Dios, loca las cosas que pasan, porque ustedes saben que pasamos por muchas situaciones, pero todo bendiciones, bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Francisco no me dijo nada si ya estaba listo con el número. Bueno, yo les voy a dar el número a todos. El que quiera mi número, tome apuntes. Es 311. No, profe, la última palabra la tiene él siempre. Ay, ya no, no. Donde yo le deje la última palabra, a veces me hacen unas combinaciones que es que, oiga, esto quedaría lindo. Y yo, no, 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 ni sueñe, don gerente. No, señor, usted y que sabe ventas que no, de yo combino. Me da risa porque, no, pero sí, le ha agarrado el maní, o sea, wow, me sorprende porque ya sabe, por ejemplo, los tamaños de las mochilas, ya mira una foto y dice, no, señora, la puntada está floja, cosas así, o sea, ¿para qué que sí? Ya se defiende. Pero no, muchachas, no lo podemos dejar. Bueno, entonces es 311 89 77 681. Me dicen si sí quedó claro o necesitan más información. Señora Olga, gracias, gracias. Muchachas, ya les voy a dejar empezar esta vuelta. Si se dan cuenta, mire que en todo se hizo exactamente lo mismo. 3 dorados, 4 vino tintos, 3 dorados, 3 vino tintos, 3 dorados, 3 vino tintos, 3 dorados. Y acá punto sobre punto. El único es que dejo un punto libre para empezar los dorados. Nada más. Nada más. Absolutamente nada más. Y la compañera que está diciendo si le quiere colocar uva, lila, el color que quiera, no hay problema. No hay ningún lío. De hecho, yo no tengo problema en la combinación de colores. Por ejemplo, ayer antier me enviaron un fondo divino. Ya se los voy a mostrar porque me pareció tan hermoso. Una combinación de color que no hice yo, pero le quedó increíble a la alumna. Pero ella lo subió a redes. Yo creo que ya no me lo envió a mí, pero esperen que debe estar en mi página. Entonces yo digo, no, usted combine lo que quiera. O sea, ¿cuándo, muchachas, tenemos nosotros el derecho de decirle a alguien no combine eso que queda terrible? No, uno da la opinión y dice, a mí me gusta esta combinación o me gusta aquella, pero teniendo en cuenta que la última palabra la tiene el dueño o la dueña del proyecto. A ver, ¿dónde están este grupo? Mírelo. Miren esa cosa tan hermosa. Dígame si no está divino esa combinación. Y yo no la hice, la hizo una compañera. Nosotros hicimos una combinación así, bueno, no tan así. Llevaba era negro, en todo lo que va amarillo lleva negro, pero fue para el monedero 11 pueblos. Combinamos un rojo, combinamos este verde, combinamos otro tono de azul, combinamos color hueso, pero fue para el monedero
de 11 pueblos. Sí hicimos un fondito muy colorido, muy lindo, muy parecido a este, pero no era este. Entonces yo digo, ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran, ustedes pueden combinar lo que quieran, yo no tengo lío, muchachos, con eso. No tengo ningún problema. Y si en la pantalla se ve uva, vino tinto, morado, no pasa nada. Usted teniendo los hilos en sus manos, ve cuál le gusta más, cuál se ve más hermoso. La pantalla engaña, no vayan a creer mucho en la pantalla porque la pantalla engaña. Entonces, claro, no, confíen más en ustedes, en lo que tienen ustedes en sus manos a la hora de tejer. Y a mí me gusta comparar los hilos o colocarlos juntos y me doy cuenta si funcionan o no funcionan. Pero sí, no chicos, no se enreden la vida no es para enredados, la vida es para tener todo claro y lo que no hay claro pues nos hacemos los locos. Y ya, pero nada, es para adelante, se ponen a enredarse ni a complicarse en la vida y ya después no tejen que porque no tengo, que porque no me gusta, no, hágale, hágale y no hagan sino tejer antes de que se nos acabe la vida y nos quedemos con las ganas. Ella no, porque la aseguró que le dice, mi amor. Ah, no, ya no me dejó convencer con un simple mi amor. Profe, me retiro, señora Olga, que descanse. Igual nosotros también ya vamos a tejer, ya vamos a terminar, vamos a tejer este pedacito y terminamos por la clase de hoy. Chicharut, tejer patrones utilizando puntos crecientes. No entendí. ¿Ve? No entendí. ¿Estará preguntando o me está confirmando? Chicos, vean. Acá dejo un punto libre. Ya es 1, 2, 3 vueltas. Esta sería la cuarta vuelta. 1, 2, 3. Esta es la cuarta vuelta. Y dejo también un punto libre. Y acá vamos a tejer muy parecido a lo que hicimos en la vuelta anterior. Entonces tejemos 3 dorados. 1 sobre color vino tinto. 2, 3. 3 dorados. Listo, vamos a tejer todo vino tinto. Todo ese colorcito que dijo la compañera que era uva, este color uva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá 7. ¿Listo? 2 dorados. Que queda uno sobre dorado y uno sobre el color uva que dijo la clienta. Un solo color uva. Mire. Acá. Y nuevamente 2 dorados. Listo. Y volvemos. Esa persona está escribiendo en otro idioma o a mí me sale en otro idioma. No, a mí me salió en español, dice tejer patrones utilizando puntos crecientes. Fue lo único que dijo, ya no. Y acá nuevamente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, ahí que sería esta vuelta. La vuelta 4. Y acá nuevamente 3 dorados. 3 doraditos nomás. A mí me salen solo símbolos. Ay, raro, ya no. No me asuste, ya no me asuste. ¿Cómo que son los símbolos? 1, 2 y 3. Mire. Entonces vamos a hacer la vuelta 4 así. Ya el resto, este color. Chicas, vuelvo y repito, no importa si usted usó uva, vino tinto, rosadito, negro, amarillo, el color que sea. Esta parte de acá deja uno libre y empieza los 3. 3 dorados, 7 vino tintos o color uva o color morado, no importa, o sea, no importa, es un color oscuro, un color más bien medio y ya.
3, 7, 2, 1, 2, 7 y 3 al final. Y todo hasta acá a volver a repetir eso. ¿Listo? Ya aquí empieza a verse ya hacia arriba. Mire, si se los muestro así ya se ve muy bien que ya doblo acá, que ya empieza a subir el cuerpo y se ve muy hermoso. Chicos, nos vemos mañana. Yadira dice, yo también veo símbolos. Ay, muchachas, no, me aterran. No, no sean así. Ve ahí donde dice @chiarun. Chiarun. Sí, dice chiarun. No, dice tejer patrones utilizando puntos crecientes. Ay, no, muchachas, no me asustes que estoy viendo raro. Como letras chinas. ¡No! Muchachas, no me asusten. Yo soy de otro planeta que leí eso, entonces no. ¿O será que, bueno, no sé, es que como en YouTube hemos tenido tantas conferencias, me han dado tantos, ¿cómo se llama eso? Tantas asesorías, de pronto en una de esas, porque es que dan encuestas, asesorías personalizadas por en vivos y aparte hay un canal donde nos asesoran también y nos preguntan cosas, por ejemplo, si nuestro canal es en español, en inglés o cómo es, de qué país, qué idioma me gustaría que pusieran traducción en mi canal, que creo que tengo derecho como a 3. Entonces, ese tipo de cosas lo hemos estado llenando, entonces no me asusten qué pasó. Entonces, que para traducir, por ejemplo, un video a 3 idiomas diferentes, entonces de pronto mi esposo le desbloqueó algo que, aunque sea en otro idioma, siempre me lo convierte en español, ¿no será? ¿No será? Yo voy a preguntar. Esta semana que tenemos otra vez reunión, voy a preguntar si eso es posible o qué pasó o yo leí al chico. Víctor Hugo, eso es mandarín. Pero Víctor, porque a mí me parece en español. Nubia, Scriptan, Geraldine en YouTube le están traduciendo por ser la anfitriona. Eso era lo que yo estaba diciendo. Posiblemente, como llenamos todo eso que decía que todo lo quería en español, porque ahí me preguntaban que mi idioma preferido o el idioma que yo quería, ¿qué idioma quería yo? Yo pues obviamente coloqué español, ¿no? Ni aunque yo supiese chino, voy a querer que sea español preferiblemente. Entonces sí, Geraldine, porque sí, en todas las asesorías y las reuniones que hemos tenido, esta semana tenía una alumna, pero no, la chica ya se iba a ir también cuando ya llegó la asesoría en vivos en YouTube con nuestra asesora, Carolina, para que ella nos explicara muchos temas y nos ayudara a programar el canal y todo. Entonces, sí, de pronto por ser mi canal, a mí me lo muestra de una vez y español. No, claro, muchachas, imagínense, ustedes saben cómo soy buena yo para los idiomas. Dice María Luisa, profe, a mí también me sale en chino. No, entonces lo que dice Geraldine, por ser mi canal y porque yo llené toda esa información de que cualquier cosa yo quería que fuese en español, entonces es eso, chicas. A mí me aparece en español. Bueno, mis niñas, ya saben que tienen que terminar. Ya tenemos una horita de clase. Fue un rato muy agradable. Ahora yo creo que ya se les desbloqueó un montón de información a las muchachas que estaban súper asustadas, que pensaban que no eran capaces de hacerlo. Yo creo que ya dejaron el susto, ya se desbloquearon y ya mire lo hermoso que va creciendo sin hacerle nada, solamente tejer sin aumentos. Y es japonés. Ay, muchachas, pues yo no sé, a mí me llegó en español y estoy feliz porque yo sufría cuando me llegaban comentarios en otro idioma. Muchas gracias, profe, por sus enseñanzas. Gracias a usted, señora Geraldine. Nada, muchachos, nos vemos. Ay, si algo mañana hago en vivo, es que a veces me convidan para la calle y arranco para la calle, pero si no salgo mañana, que es sabadito, hacemos en vivo porque si quiero crecerlo ya quiero ver esas flores hechas para que empecemos a trabajar otro proyecto que me toca hacer una bolsa Prada, muchachas, y no sé dónde la voy a hacer, entonces necesito ir avanzando para poder ubicarme en dónde voy a hacer los próximos proyectos. Hasta mañana, chicas, feliz noche, Dios me los bendiga, nos vemos.